Dice Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta ahí el pasaje de la Escritura. Dice que un día domingo el pastor se acerca a la iglesia, tipo las 9 y algo de la mañana, y un montón de gente estaba en la iglesia no entrando en el templo. Y se pregunta qué pasó. Y resulta ser que don Pedro, después de 14 años, faltó en la iglesia, no vino el que abría la llave del salón. Y ese día casi no se hizo el culto, porque don Pedro, después de 14 años, se enfermó un domingo y no pudo abrirse la puerta del templo. Y la gente empezó a conocerle a don Pedro. Nunca tuvo tanta importancia don Pedro. Había sido que su trabajo de todos los domingos de abrir la puerta del templo era tan importante. Y bueno, pasó a ser ese día, y a partir de ese día, la persona con quien se podía tener reunión en la iglesia. Evidentemente, el tema de este domingo es el tema de los dones. Y como dijo Richard en su oración, ningún creyente en la iglesia deja de tener un don, y todos cumplen una función en la iglesia. Todos son importantes. De hecho, por culpa o porque don Pedro se enfermó ese día, no se hizo el culto ese día. Se hizo el domingo siguiente. Pero ya supieron la casa de don Pedro, donde vivía, y se hizo una copia de llave para que otros tengan también, para poder abrir el templo. Hermanos, vimos que en la oración de Richard, en la lectura, los dones provienen de Dios. Los dones provienen de Dios. Ahora, que los creyentes tengan dones y la utilicen tiene sus implicancias. Y yo tengo 2 puntos para tocar esta mañana. La primera es que Dios te otorgó un don o otorgó dones a los creyentes de manera que se utilicen para su gloria. De manera que se utilicen para su gloria. Por eso nuestro pasaje dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, dice en el versículo 6. Ahora, sería interesante empezar definiendo qué es el don, porque puede haber a veces confusiones. ¿Qué es un don espiritual? Bueno, don es un regalo hecho como una señal de favor benéfico. Es un regalo. Alguien nos otorgó, en este caso Dios. Y Wayne Grudem, un teólogo erudito, comenta, un don espiritual es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo y utilizada en cualquier ministerio de la iglesia. Vuelvo a leer. Es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo y utilizada en cualquier ministerio de la iglesia. Charles Ryrie dice, un don espiritual es una habilidad dada por Dios para el servicio. No nace con el creyente, sino que es dado por Dios en el momento de la conversión. Así como un combo, usted cuando se convierte, usted recibe dones. Muchos ejercen sus dones sin saber que tiene ese don, pero lo están ejerciendo. Pero lo que es importante también es que identifiquemos nuestros dones. Bueno, y entonces, ¿qué son los talentos? Porque también en la iglesia se utilizan los talentos. Estuve escuchando qué armonía, qué talento hay en la iglesia en cuanto a la música. ¿Cómo acompaña para tener un culto? Para que podamos
adorar a Dios. Distintos instrumentos, talentos en armonía para alabar a Dios. Entonces, a diferencia de los dones, los talentos son como una capacidad innata por lo menos en los músicos y otras capacidades, pero que esta capacidad se llega a un nivel alto con esfuerzo, trabajo y práctica continuada. La otra vez, en un casamiento último que hubo en la iglesia, he visto un cello, creo que es un instrumento que está en el medio del contrabajo y el violín, el cello que se toca, y pregunté, ¿verdad?, ¿cómo se puede hacer para que uno tome un curso intensivo y en 2 meses ya podemos tener un cello acá? Y se rió la persona que conoce de música, me dijo, eso se aprende en 10 años, me dice. Me desanimé bastante, ¿verdad? Bueno, es un talento, hermanos, que se llega a un nivel alto con esfuerzo, trabajo y práctica continua. Parece fácil lo que escuchamos acá, pero es un talento que se va formando. La pregunta obligada que nos hacemos es la siguiente: ¿es el don igual a los talentos? Aunque existe una cercana analogía entre los dones espirituales y los talentos, ciertamente ambos son dados por Dios. Una persona que canta, por ejemplo. Los talentos pueden ser o no ser usados para servir al cuerpo de Cristo, como dije, la música. Sin embargo, los dones espirituales solamente son útiles en el cuerpo de Cristo. Los talentos pueden ser usados en otro lugar también, y en la iglesia. Nuestro texto dice, según la gracia que nos es dada. Gracia, en ese lugar donde está escrito, es un favor inmerecido y recibido de otro. Es ser favorecido. Esta gracia que leemos acá en el versículo 6 del capítulo 12 no se refiere a la gracia salvífica, sino que es algo que fue añadido a nuestra salvación. De hecho, cuando uno recibe a Cristo, recibe también un don. Los dones espirituales son algo que Pablo y el creyente nunca lo merecieron. Si vos tenés un don, nunca lo mereciste. Se te han dado por gracia, para servicio. Pero le fue dado al creyente para que Dios sea glorificado. Escuche, para que Dios sea glorificado en el uso de esos dones. La palabra según la gracia es muy significativa, ya que expresa que ningún creyente es igual a otro poniendo en práctica sus dones. Aunque tengan los mismos dones, a veces según la gracia que recibió, son diferentes cuando lo utilizan, cuando utilizan los dones. Y quise poner un ejemplo, por ejemplo, un don visible que es el del predicador, el que todos ven. Que aún los predicadores son diferentes. Aún los predicadores. Porque es según la gracia que Dios les ha concedido. Primero Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Muchos teólogos y cristianos hoy, de este siglo, han opinado que hay diferencias y sus características diferentes en estos predicadores que cito y que conocemos todos. John Piper es un predicador que se distingue por la pasión como predica. John MacArthur por la claridad en su predicación. R.C. Sproul por la profundidad de sus predicaciones. Y hay otro, un poquito más antiguo que ellos, Martin Lloyd-Jones, que predicó la carta de Romanos durante 14 años, sin que sus oyentes perdieran el interés por la carta. ¿Cómo uno puede predicar de una carta durante 14 años y los oyentes nunca hayan perdido el interés por esa carta? 14 años, carta de Romanos. Por eso, los dones en el uso son diferentes según la gracia que Dios le ha concedido. Son diferentes. Pero todos son útiles al cuerpo de Cristo. Todos nos dan algo de parte de Dios en sus dones. Pero a mí personalmente me escucharles y leer a todos estos. Pero los domingos a mí me encanta escuchar a los predicadores de nuestra iglesia. Y no debemos compararlos uno con el otro. Son diferentes.
pero nos bendicen muchos con sus sermones los domingos acá en la iglesia. Y debemos estar orando siempre por ellos para que nos prediquen. Pero cada predicador, vuelvo a decir, es según la gracia que ha recibido de Dios. Ahora, es bueno analizar, hermanos, el contexto en el que se escribe este pasaje de los dones, que es nuestro tema esta mañana, y preguntarnos por qué Pablo escribe a la iglesia de Roma acerca de los dones en el contexto de la autoestima y ciertas actitudes con las que debería utilizarse utilizando los dones. ¿Por qué Pablo habla de los dones después de hablar de la autoestima? Eduardo predicó el domingo un poco de la autoestima. Vean en su Biblia Romanos 12:3. Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otra versión dice un poco más entendible, digamos. Dios en su bondad me nombró apóstol, dice Pablo. Y por eso les pido que no se crean ustedes, a los romanos, mejores de lo que realmente son. Más bien, dice, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Bueno, en la iglesia primitiva, en la época de Pablo, ser apóstol era ejercer mucha autoridad. Era el apóstol decía lo que había que hacer. Imagínense que Pablo le envía a Tito y a Timoteo en distintas iglesias para que enseñen, porque él era un apóstol, tenía mucha autoridad. Pero Pablo sabía que ese don le fue dado por pura gracia de Dios. Ahí está la clave. Por pura gracia de Dios. Pablo dice en 1:5 de Romanos, no le voy a leer, no abran. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo estaba consciente, hermanos, cuando escribía esta carta, de que el corazón humano es engañoso y perverso y muy capaz de buscar enaltecerse o tener orgullo en cualquier momento. Por eso antes de los dones él habla de que uno no debía creerse más que otros, que debía ejercer el don con humildad. Tenemos tendencia todos, hermanos, a estimarnos demasiado, todos. Tendemos a creer que somos más que los otros y queremos que los otros nos vean a nosotros como nosotros nos vemos. Eso es lo peor. Recorre por celulares una foto, todos habrán visto, algunos, donde un gatito se mira al espejo y adivinen qué ve el gatito en el espejo. Un león. Bueno, todos nos vemos así a veces. Nos miramos en el espejo y nos creemos un poco más de lo que somos. Por lo menos el gatito se creyó muchísimo más, ¿verdad? Porque se vio un león. Pablo escribe del tema a la iglesia de Roma. ¿Por qué escribe Pablo de este tema? Porque tuvo una experiencia negativa en la iglesia de Corinto unos años atrás. Si ustedes ven la estructura de Corintios, 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones. En el 13 habla del amor, porque los corintios estaban utilizando mal los dones. Y en el 14 corrige esos dones, cómo hay que utilizar los dones con respecto al amor. Y acá en Romanos, ustedes van a ver que habla de la autoestima, habla de los dones y siguientemente habla del amor. Parece una estructura, pero en Corintios el amor está como un sándwich. Porque con el amor, Pablo, él le dice, yo le voy a mostrar un camino más excelente. Ustedes están usando mal los dones que Dios les dio. Además, que Dios les dio a ustedes. Están utilizando mal. Están utilizando para provecho propio. Hay un principio interesante en esta parte. Y escuchen, poseer más dones que otros no equivale a madurez. Tener varios dones no te hace maduro. Te hace maduro la forma que utilizas el don que Dios te dio. Voy a volver a leer para que se entienda. Poseer más dones que otros no equivale a madurez. Tener varios dones no te hace maduro. Te hace maduro la forma que utilizas el don que Dios te dio. 1 Corintios tenía todos los dones. La iglesia de Corinto tenía todos los dones.
La Biblia registra como 22 dones en Corintios, en Romanos y en Efesios. Corintios tenía todos esos dones, pero estaban utilizando mal. Eran inmaduros, era una iglesia inmadura. Se estaban dividiendo por seguir liderazgos humanos, por comparar hombres. Y tenían todos los dones. Se dan cuenta de que tener dones no te hace maduro, sino la forma que utilizas el don que Dios te dio. Corintios le estaba dando probablemente mucha importancia al don de lenguas. Y Pablo le dice, yo le voy a mostrar un camino, en aquella época, Pablo le dice, yo le voy a mostrar un camino más excelente. Y en el capítulo 13 habla del amor. Y dice lo que leí el domingo pasado. Si vos no tenés, voy a leer solamente un versículo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Un creyente que utiliza el don para exhibirse y no estar consciente que viene de Dios para que Dios sea glorificado es un metal que suena y retiñe. Solamente eso. Debemos entender entonces que los dones que poseemos fueron dados por Dios. Es por su gracia. Y utilizar los dones para gloria suya, para que la fama sea suya y no la tuya o la nuestra. Dios debe ser glorificado en el uso de los dones. O si no, estás utilizando mal. No sé, es como que un novio utiliza el auto de su papá y se va a visitarle a la novia y le dice que este es su auto, más o menos. Y no es de él. Hasta que la novia se entere que no es su auto, va a estar todo bien. Así es la persona, estoy haciendo una comparación probablemente burda, pero así es. Si estoy ejerciendo el don, en primer lugar no es mío. Tengo que usarlo para provecho, dice la Biblia. Pero por sobre todas las cosas es para que Dios se glorifique. Dios se glorifique. John MacArthur comenta algo muy interesante, dice él, la proporción correcta del don espiritual o la habilidad sobrenatural conferida que el Espíritu Santo reparte a cada creyente es a fin de que pueda cumplir su función específica en el cuerpo de Cristo. Dios le dio dones a las personas para que cumplan algo específico. Si cumple eso, todo bien. El cuerpo crece. Crece en forma equilibrada. Porque sería feo que uno de mis brazos sea mucho más grande que el otro y yo esté con un brazo corto. Tiene que estar equilibrado y el cuerpo tiene que crecer coordinadamente. Es decir, las actitudes, motivaciones y energía de los creyentes en función a sus ministerios personales dados por Dios deben ser usados como resultado del fruto del Espíritu Santo de Dios. Sobre todo, el don tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. O si no, caemos en la trampa de lo que cayeron la iglesia de Corinto. Eran carnales y tenían todos los dones. Por eso Pablo razona con equilibrio dentro de la voluntad de Dios, utilizando los dones que el Señor le dio. Dice Pablo en 2 Corintios, voy a leer, a él le golpearon tanto un día, predicando el Evangelio, que quedó semi-muerto, y él cuando viene, cuando revive y está predicando de nuevo el Evangelio, él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, dice, desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hay muchos estudiosos, hay mucha discusión entre los estudiosos que dicen de qué era el aguijón de la carne que él tenía durante su ministerio. De alguna manera este aguijón
que tenía él en la carne, que sufría, le ayudó a cumplir su ministerio conforme a la medida de la fe, sin extralimitarse y sobre todo que no se enorgullezca. Pablo había fallecido literalmente por un momento, no se sabe por cuánto tiempo, apedreado, y le garrotearon tanto que quedó como muerto. Y él dice en 2 Corintios, ciertamente, escuchen lo que él dice después, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él dice por él mismo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado él hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, dice Pablo, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es dado expresar. Yo le escuché al Señor en el cielo mismo. Pero también, pasando esto con Pablo, sucediendo con él, Dios le puso un aguijón en la carne para que él no se extralimite y no se enorgullezca y le diga, Pablo, yo te envié al tercer cielo, pero te voy a dar un aguijón en la carne para que te limites a predicar el evangelio, porque yo tengo que ser glorificado y no vos. Imagínense si uno de nosotros es arrebatado al tercer cielo y viene acá y él fue arrebatado y Dios le dio este aguijón en la carne para mantenerse en equilibrio y haga la voluntad de Dios y él sea el glorificado. Entonces Dios ha dado unos varios dones a la iglesia. Es evidente que Pablo cree que no solo los ministros, ancianos y diáconos tienen dones, sino que cada creyente tiene uno o más dones o talentos que le fueron divinamente otorgados, sin merecerlo. Al comienzo dijimos, usted tiene un don que tiene que ponerlo al servicio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y usted no mereció ese don. Por eso en el 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones. En otra versión dice, si el don de alguien es tal cosa. El hecho de que, esto es importante, el hecho de que alguno tenga más dones que los demás, y eso es sí o sí, hay creyentes que tienen más dones que otros, porque Dios quiso, eso no los hace más superior que los demás. Es solamente un cristiano, simple y llanamente, igual que los demás. Dijo Eduardo, y quiero repetir esto, porque esto es una costumbre en las iglesias. En la iglesia de Cristo no hay favoritos de Dios. No hay. Puede que haya dones más visibles, como personas que pasan acá, enfrente, a ejercer sus dones, pero no son más que otros. Por eso, hay dones más importantes que otros. La Biblia nos dice 100 veces que no. Más que 100 veces. Que no. No hay dones más importantes que otros. Pablo explica esto, comparando al cuerpo humano con diferentes miembros y con funciones diferentes. Eso es lo que hay. Hay funciones diferentes, pero no hay un don más importante que otro. Ahí en su pasaje en Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Como dije, hay algunos dones que son más visibles que otros, pero ninguno carece de importancia. Como don Pedrito, el portero de la iglesia, que no vino ese día, pero durante 14 años hizo con mucha fidelidad lo que hizo. Eso es lo importante, que uno tenga un don y que lo cumpla con fidelidad y Dios sea glorificado. En nuestros cuerpos hay órganos vivos o miembros que no se ven. Pero si tal órgano no hace su trabajo, yo no podría estar parado aquí delante de ustedes. Ustedes están viendo, hay órganos dentro de mi cuerpo que no se ven, son invisibles.
O sea, ustedes no ven, pero está cumpliendo su función para que yo esté parado acá. Yo estoy predicando tranquilamente aquí y muchos padres, que son ustedes, muchos de ustedes, están escuchando atentamente el sermón. ¿Saben por qué? Porque arriba hay unos miembros anónimos, que son los maestros de niños, que semana a semana se están preparando para alimentar a sus hijos y que están haciendo su trabajo para que todos escuchemos la palabra de Dios y crezcamos todos juntos. Muchos de los que están acá no conocemos quiénes son los maestros de escuela dominical. Ni nos hemos acercado a decirle gracias por darle a mi hijo algo. Pero están ejerciendo su talento. Y qué importantes son, aunque no se le vean. Como miembros que son anónimos, como dije, pero están cumpliendo su función. Y Dios se está glorificando por ellos. Y la iglesia local puede crecer. Hay otros hermanos que están orando por las predicaciones y los predicadores, pero no se le ven. Son anónimos. Están cumpliendo su función. Dice Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Todos tenemos algún don y muchos están utilizando sus dones, como dije, sin darse cuenta. Por el contrario, hermanos, acá puede haber creyentes que le podría parecer que no tienen nada que ofrecer por cuanto carecen de un determinado don, y eso no es verdad. Tal vez tú estás cumpliendo un don, pero no sabes que ese es tu don. Muchos se quieren desmerecer. Hay una historia de un circo que estuvo en una comunidad y se llenaba de gente. El payaso hacía su trabajo para los niños gozando en el circo. Y después del número de payaso entraba el trapecista. Y cuando el trapecista hacía sus malabares allá arriba, a 20 metros del piso, todo el mundo aplaudía. Y el trapecista se llevaba toda la atención del público. Y el payaso en un día dijo, yo me estoy yendo de acá. A nadie le interesa mi trabajo. Y se fue. Después de un tiempo, el circo se fue terminando. Y el dueño del circo se fue a la casa del payaso y le dijo, che, ¿por qué no te vas más? No, me dice, la gente le aplaude al trapecista. Y él es el que se lleva toda la... Yo no soy importante en el circo. Y le dice, está equivocado, le dice el dueño del circo. Si vos estás, los niños vienen. Y los adultos vienen por los niños. Vos sos una de las personas más interesantes en el circo. Si vos no estás, el circo termina. Y volvió el payaso. Y bueno, el circo siguió funcionando como es. Si vos te sentís solamente lo que hace el payaso y que no tengas el aplauso de la gente, no importa. No importa. Dios sabe la utilidad que tenés en el cuerpo. Ningún don carece de importancia. Todos tienen su valor. Por eso fuimos agraciados, por lo menos por algún don de parte de Dios. Utilicemos ese don o ese talento para beneficio del cuerpo, la iglesia. La pregunta, ¿estás utilizando el don y el talento que Dios te dio para su gloria en el cuerpo de Cristo? Fíjese que Pablo escribe a los Corintios que el cristiano normalmente lo que debería hacer, hasta las cosas que hacemos ya casi inconscientemente, como comer y tomar algo o beber, eso lo hacemos a veces inconscientemente. Dice que eso tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Aún eso, cosas que hacemos inconscientemente, imagínense si utilizamos los dones. Tendríamos que hacerlo para su gloria. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 10, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquiera sea, hacedlo todo para la gloria de Dios.
De hecho, acá el contexto es no ser tropiezo para nadie. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Y el título del segundo punto es: Dios dotó de dones a su iglesia para edificación. Dios dotó de dones a su iglesia para edificación. Romanos 2:12 dice: si el de profecía, ahí vean en sus Biblias, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios dotó de dones a los miembros de su iglesia? Cada creyente que es miembro de esta iglesia local ha recibido un don para edificar a otros. Y de la misma manera, también él o ella sea edificada por el uso del don de otro hermano. De manera que Dios dio dones a su iglesia para que la iglesia la utilice para su crecimiento espiritual. Por eso vimos que el don es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo y utilizada en cualquier ministerio de la iglesia. Pablo le dice a los corintios: hágase todo para edificación. Hágase todo para edificar al otro. Nuestro texto dice: si el de profecía, úsese o utilícelo. Al utilizar el don que Dios me dio, yo estoy edificando la iglesia y yo también me edifico al aprovechar el don o el talento de otro hermano. De manera que el don que Dios te dio, no te dio a vos, le dio a la iglesia. No es tuyo. Y por eso es importante entender que somos miembros los unos de los otros, y el don que Dios te dio es para provecho de otros. Estoy predicando muy contrariamente a lo que Corintios hizo. Ellos utilizaron el don para beneficio personal y para ser glorificados ellos y no Dios, el dueño del don. Y en Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos mutuamente. Todo esto tiene que estar bien para que uno pase a predicar la palabra de Dios. Tiene que estar el equipo, tiene que estar las iglesias, las sillas preparadas. Yo sé que usted sabe y viene a sentarse en una silla que usted no sabe quién limpió la silla todos los domingos. ¿Quién limpia? Usted vino a sentarse porque alguien sirvió de esa manera a Dios. Vino a limpiar eso. Usted viene a sentarse cómodamente porque Dios le dio el don de servicio a otros. ¿Se da cuenta? Entonces podemos predicar porque anda el micrófono, anda las luces, anda todo. Hay talentos y hay servicios que los dones están utilizando para que Dios al final sea glorificado. Tenemos que entender que fuimos convertidos por Dios para crecer juntos. Escuche algo. Aún Eduardo y yo estamos aprendiendo a ser sus pastores. Estamos aprendiendo. Por lo menos nosotros no nacimos pastores, pero recibimos ese don de Dios, ese llamado, y lo estamos utilizando con ustedes. Yo no digo que ustedes son muy exigentes, pero compréndanos cuando por ahí erramos. De hecho, siempre pedimos disculpas, pero lo queremos hacer lo mejor. Estamos aprendiendo, estamos creciendo juntos, todos. Cada uno en el lugar que Dios le dio. Por eso 1 Corintios dice, Pablo a los corintios: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Juan Calvino dijo: Dios ha querido distribuir sus dones entre todos, dando a cada uno su parte, buscando el bien común y la conservación de todo el cuerpo, y evitando que alguien pudiera despreciar a otros por tener consigo la plenitud y la perfección de los mismos. El único motivo por el cual fue dado los dones a los creyentes es para edificación de su iglesia y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Si el de profecía, el primer don que aparece acá en nuestra lista en Romanos, la palabra viene de propetia, el don de predicar el mensaje recibido por Dios como inspiración
predicación y explicación de las Sagradas Escrituras. Fíjese que Pablo escribe a los Corintios en el contexto del Nuevo Testamento, esto que voy a leer, 1 Corintios 14:3, para lo que están anotando. Pero el que profetiza, escuchen, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento existían profetas de Dios que hablaban a los hombres de parte de Dios. La mayoría de ellos escribieron lo que Dios les inspiró. Tenemos profetas mayores y profetas menores en la Escritura. Así también había falsos profetas entre ellos. Le leo uno, Jeremías 23, 16 y 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice Jeremías, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento vemos que al principio de la iglesia, ya tenemos 2022 años después de Cristo, al principio hubo profetas que hablaron en nombre de Dios hasta que, escuche esto, hasta que se completó el canon de la Biblia. A partir de ahí, cesó el don de profecía, porque Dios en este tiempo habla por medio de su Hijo, dicen Hebreos, o las Escrituras. Mientras estaba escribiendo las Escrituras, había profetas que Dios utilizó. Pero una vez terminó ese don. La profecía es el acto de proclamar la verdad de Dios. Los profetas del Nuevo Testamento no estaban para adivinar el futuro, como muchos hacían, falsos, de lo que había que acontecer. Pero raramente hubo un profeta que tuvo que anunciar algo que ocurriría en el futuro. En Hechos 11:28, no abran, voy a leer, dice, había un profeta que se llama Ágabo, y levantándose uno de ellos, Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio, en el 60 y el 69 después de Cristo. Sucedió esto, hubo, pero Dios necesitaba utilizar esto. Raramente, no era propio de los profetas, de todos los profetas de aquella época. Bueno, este don de la profecía que estamos estudiando era importante en los inicios de la iglesia. No estaba escrito en las Escrituras completamente. Se necesitaba que los profetas sirvan a Dios a través de sus inspiraciones, de lo que Dios les inspiraba. Pero una vez completado el canon de las Escrituras, de los 66 libros allá por el siglo I, algunos dones quedaron cesantes, que ya no son utilizables hoy en la iglesia. ¿Por qué se utilizaba el don de lenguas o el de idiomas? Porque la Biblia tenía que hablarse, porque las cosas de Dios había que hablarse en varios idiomas. En aquella época Dios utilizaba. Hoy ya no hace falta utilizarlo en la iglesia de Cristo. Por eso el proceso de completar el canon o los 66 libros de la Biblia, algunos teólogos lo llaman inscripturación, es el proceso de redactar la escritura. Y esto se terminó completando casi 40 años después. En el año 1, en el siglo I, el año 100, ya tuvimos la Biblia completa. Hoy tenemos la escritura completa traducida en 700 idiomas, más o menos, y aún más. Y tenemos a mano todo lo que Dios dijo, lo que dice y lo que ocurrirá en el futuro. Además, no se necesita más de ella, aparte de ella, de lo que dice en la Escritura. Si aparece hoy un profeta, tendría que comunicarnos solamente lo que está escrito en la Biblia. Nada más, nada nuevo. Dios ya habló todo en los 66 libros. Ya no hay nuevas revelaciones. Es decir, ni ninguno de los predicadores somos inspirados. Por ejemplo, el de apóstol. Solo hay 12. ¿Por qué? Porque hay algunos requisitos para ser apóstol de Cristo. Ser judío, elegido del vientre de la madre, y haber visto a Cristo resucitado. Si viene un apóstol hoy y te dice soy apóstol,
tiene que cumplir estos requisitos. Ser judío, haber sido elegido y haberle visto a Cristo resucitado, lo cual es imposible. Solo hay 12. Otros que quedaron cesantes, como el de profetas, don de sanidad, don de lenguas, interpretación de lenguas. Esto no quiere decir que Dios hoy no pueda sanar. Claro que puede y lo hace. Pero no lo hace dando a algún hombre en particular este don, hoy. Y los milagros, escuchen bien, tenemos que entender esto. Los milagros de sanidad, por ejemplo, en la antigüedad siempre sucedían estando un apóstol presente. Ustedes lean la Biblia. Cuando hubo don de sanidades, ¿estaba Cristo o estaban los apóstoles presentes? Porque estos milagros eran para certificar que los apóstoles eran enviados por Dios. Por eso hoy se dice que hay apóstoles porque hay sanidades en las iglesias, porque hay un apóstol presente. Y esto no puede ser porque solamente hay 12 apóstoles. También la palabra enviados quiere decir en alguna forma misiones apostólicas, pero hay 12 solamente apóstoles. En la Biblia, por lo menos. ¿Esto quiere decir que existen aún profetas en nuestro tiempo? Podemos preguntarnos de nuevo. Bueno, en Efesios 4:11 dice Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si ustedes se dan cuenta, Pablo cita a los profetas en la misma línea de los apóstoles, pastores y maestros. Y no nos olvidemos que el Señor mismo puso su fundamento, el fundamento de la iglesia, sobre los apóstoles y profetas. Leo. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y todos sabemos que el cimiento de una casa solamente se hace al principio. Luego se edifica sobre ella. No hay más apóstoles, no hay más profetas. Cristo fundó la iglesia sobre ellos. Están como el cimiento. No puede ser que haga el cimiento, haga una pared y haga otro cimiento encima. El cimiento está abajo. De manera que la iglesia está edificada sobre apóstoles. Está edificada sobre apóstoles y profetas. Sigue diciendo Juan Calvino sobre el tema de los profetas. Yo creo, dice Juan Calvino, siguiendo la opinión de muchos, que este don, el de la profecía, es un don especial de revelación, es decir, que se refiere a los expositores bíblicos, porque estos dan y anuncian por medio de sus enseñanzas la voluntad de Dios de la Biblia misma. Entonces, hoy en la iglesia cristiana, el don de profecía no es otra cosa que el don de entender las Escrituras y explicarlas por los maestros con singular maestría. Dice nuestro pasaje en 12:6 Romanos, úsese el don de la profecía conforme a la medida de la fe. Es la segunda vez que habla conforme a la medida de la fe, porque mete otra vez acá de la profecía. Bueno, los estudiosos dicen lo que Pablo dice acerca de este don de utilizar conforme a la medida de la fe. Que no se refiere a la fe que tenía el profeta para recibir pocas o muchas profecías de Dios. Eso dependía de Dios, no del profeta. Acá, la palabra fe es el conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe cristiana. De eso está hablando. Parece lo que Pablo quería decir, es que los profetas o los predicadores no podían predicar, escuchen, nada que contradiga la fe cristiana. De lo contrario, es un falso maestro. Si yo predico de acá algo que contradice la fe cristiana, soy un falso. Algo que abundaba en la época de Timoteo en Éfeso, de Pedro. Y les leo esto. Judas, capítulo 3, versículo 3 dice, queridos hermanos, escuchen, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo
para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Acá está. Esta es la fe encomendada una vez por todas a los santos. No hay más que esto, ni aparte de esto. En segundo lugar, escuchen, este don tiene que ver con el hablar, y eso es un peligro, de que cualquiera que no esté guiado por el Espíritu Santo se extralimite y diga desde el púlpito cosas que contradigan el mismo evangelio. Es interesante lo que Santiago escribe en el capítulo 3, hablando de la lengua. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Santiago escribió este pasaje a personas que amaban el púlpito, pero eran ligeros con sus palabras y eso les hacía pecar con su lengua. Si lo que estamos pasando acá no somos guiados por el Espíritu, podemos pecar, hermanos, ofendiendo a la oveja, en el buen sentido. Podemos ofender. Y esos maestros que Santiago les escribe, no pretendan ser maestros. Muchos de ustedes. Nosotros recibiremos mayor castigo. O sea, Dios es severo con personas que tienen este don, porque tienen que seguir hablando de Dios. El profeta o el maestro no debe decir nada que esté en conflicto con su fe en Cristo. Por ejemplo, puede sentirse tentado por razones egoístas a proferir declaraciones alarmantes que él mismo no las cree. Un pastor contó una vez, y escuché yo en su prédica, que le disciplinaron en la iglesia porque siempre contaba cosas y decían, fuimos a tal lugar y hubo 60 convertidos. Fue a otro lugar, hubo 120 convertidos. Y mentía. Y la congregación le dijo, pastor, vos estás mintiendo. No es así. ¿Por qué decís cosa que no es? Hasta llegó el punto y le disciplinaron al pastor. Por mentiroso. Por exagerar en cosas que no debería. Se le advierte al pastor que no lo haga, al profeta, al maestro. Y debe seguir siendo la boca de Dios para el pueblo, imagínense. El maestro debe seguir siendo la boca de Dios para el pueblo. Fíjese lo que Pablo dice a los Corintios en 2 Corintios 2:17. No somos como muchos, escuchen, que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra medran es prosperan, utilizando la Biblia. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por eso les pedimos que estén orando por nosotros. Siempre. Ustedes necesitan escuchar la pura palabra de Dios. La sana doctrina. Esto es importante. A veces los falsos profetas o maestros pueden engañar incluso a cristianos genuinos. Bueno, si usted se vuelve descuidado con respecto a la palabra de Dios, perezoso en la oración e indiferente acerca del reino de Dios, es fácil que un maestro talentoso, ameno y con facilidad de palabra le engañe. Hay mucha gente que nos gusta escucharle. Saben hablar. Pero puede ser un falso. Acá dice, si somos perezosos en la oración, indiferentes acerca del reino y descuidados con respecto a la palabra, es fácil. Aunque aparente ser un conocedor genuino de la palabra. Aunque aparente. Tenemos que conocer la Biblia y tenemos que estar orando. Y sigamos con los dones. Romanos 12:7 dice, o si de servicio, ya hablamos de la profecía, o si de servicio en servir. La Nueva Versión Internacional dice, si el de prestar un servicio, que lo preste. La palabra servir viene de la palabra diáconos o diaconía, servicio, ministerio. Aunque todos los cristianos estamos llamados a servir, y nuestro mejor ejemplo es el Señor Jesucristo, que siendo Dios no vino para
para ser servido, sino para servir. Él mostró ejemplo de humildad y servicio al lavarle los pies a sus discípulos. Incluso le lavó los pies a quien lo iba a traicionar. A Judas le lavó los pies y después le traicionó él. La persona humilde siempre está buscando maneras en las cuales servir y asistir a otros en silencio. Como el ancianito de las llaves de la iglesia. Don Pedro, todo el domingo abría el templo. Nada más. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El servicio en el ministerio es un privilegio, hermanos. Dios te dio permiso para que le sirvas. Es una bendición y no solamente el trabajo de los diáconos. Todos estamos llamados a servir. Y digo esto, estas sillas una pareja hace 9 años que trapea para que usted se siente. Muchos no saben quién es o quiénes son. Si queremos hacer el don de servicio, venga un poco más temprano y va a tener que ejercer también acá en el templo su servicio. No solamente acá podemos servir también desde donde estamos. Pero algo positivo. Nosotros quedamos gratamente sorprendidos con Eduardo en la última conferencia que tuvimos, de cómo los hermanos se pasaron sirviendo en el área que les tocó vivir. Y así ver eso, qué gozo, hermanos, servirle al Señor de esa manera. Pero otro don también dice, el que enseña en la enseñanza. La palabra didascalia tiene que ver con instrucción y doctrina, enseñanza. John Stott dice, este es indiscutiblemente el don más urgente necesitado en la iglesia en todo el mundo en la actualidad, por cuanto son cientos de miles los conversos que se apresuran a ingresar en la iglesia, pero son pocos los maestros disponibles para nutrirlos de la fe. Hay que enseñar, hay que prepararse, hay que instruirse para enseñar. Por eso 2 Timoteo dice, los que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 12:8 de Romanos dice, el que exhorta en la exhortación, otro don. Este don todos quieren tener, el de la exhortación. Paraclesis, estímulo, ánimo, ayuda, consuelo. A veces confundimos este don con la amonestación. A veces le amonestamos, le exhorté a ese hermano, le está amonestando, no está exhortando. Porque en realidad, a pesar de que este don se puede usar en el sentido negativo de amonestar y corregir con respecto al pecado, al hermano, el don es más bien de dar ánimo a las personas, impulsarle. Pablo le dijo a Timoteo que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es lo que Bernabé hizo con Pablo. Pablo apenas se convirtió después de haber sido de profesión perseguidor de cristianos. Él volvió después de ser discipulado 2 años en el desierto. Y cuando volvió, los miembros de la iglesia decían, este no es el que nos perseguía. Y todo el mundo le tenía miedo. Pero Bernabé le ayudó, le estimuló, y no solamente eso, le discipuló un poco y le impulsó para el ministerio. Pero no nos acordamos de Bernabé, ¿verdad? Nos acordamos de Pablo. Pero Bernabé fue el que le impulsó. El don que Dios le dio a Bernabé fue impresionante. Él le impulsó a Pablo al ministerio. Andate vos, yo no soy para esto. Pero yo te animo, yo te enseño, te acompaño por la obra, por un tiempo. Después le dejó que vaya. Hermanos, dice Gálatas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también estés en el banco de los acusados alguna vez, de que seas tentado y caigas. El que reparte con liberalidad, otro don.
Metadidomi es compartir, dar, impartir. Es cierto que los diáconos en la antigüedad eran las personas encargadas de repartir los bienes materiales a los pobres en los inicios de la iglesia de Cristo. El verdadero dar, escuchen, ha de hacerse con generosidad, sin escatimar y con sinceridad, sin motivos de interés personal. Nosotros escuchamos muchos dichos mundanos que a veces queremos meter en la iglesia. A veces siempre nos enseñaron, hoy por mí, hoy por ti, mañana por mí. No debería ser la actitud con la que damos. Hoy por ti y mañana por ti y mañana por ti. Pero nosotros damos para que después vos me des. ¿Se dan cuenta? Eso no es con liberalidad. Ni con sinceridad. Por eso dice, porque aún el dar puede estar viciado de pecado. Yo le voy a utilizar a él. Le presto ahora, pero después yo le cobro. Por lo menos este no es el don de Dios. Yo sé, hermanos, que hay personas en las iglesias a quien Dios le dio recursos, más que otros, y que también le dio un gran corazón para dar a otros. Por eso Pablo le dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Todos estamos llamados a dar a otros que necesitan. Muchas personas que tienen poder adquisitivo están invirtiendo en ayudar a otros hermanos para servir a Dios en el ministerio. Conozco hermanos. Y Dios les da a esa persona más. Porque si Dios te va a dar es para que vos administres para Él. Este don se desarrolla con la sencillez de alguien cuyo amor no está enfocado hacia los bienes materiales. Es desprendido, sino a Dios y a los hermanos en la fe. Proverbios dice, 22:9, el ojo misericordioso será bendito. Escuchen, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Vos le das, pero eso no queda y en secreto, y eso no queda en balde. Dios va a bendecir ese ojo misericordioso, porque le dio de su pan al indigente. El que preside con solicitud, si es el de dirigir, que dirija con esmero. El verbo proistemi puede significar cuidar, proveer asistencia, y algunos comentaristas optan por este sentido, pero también significa guiar, conducir, es decir, ejercer un liderazgo, pararse delante y decir, hacia acá vamos, y la gente le sigue. Pero debe hacerlo con esmero, lo mejor que pueda, para dirigir. Una definición de liderazgo es que el líder lleva a la gente a donde tiene que estar. Lleva a la gente donde esa gente tiene que estar. Ese es el papel del líder, el que preside. Dios lo utiliza. Acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Existen personas elegidas para un ministerio de dirección, los que se ven, como dije hace rato, y supervisión a las actividades de grupo. El Señor habilita líderes de excelencia a través de sus carismas. El que hace misericordia, creo que el último don, que lo haga con alegría. Si es el don de mostrar compasión, dice otra versión, que lo haga con alegría. Eleos, mostrar misericordia, tener compasión de. La misericordia no se ha de mostrar mezquinamente o con actitud condescendiente, sino con alegría. Hacer misericordia probablemente se refiere al cuidado de los demás, es decir, cuidar de los enfermos, de los pobres. Aun cuando los cristianos hacían esta obra, hasta cierto punto, algunos tenían un don especial para hacerlo, que otros. No quiere otra cosa, está enfocado en eso. Señala a los creyentes dotados por Dios de una sensibilidad extraordinaria ante el sufrimiento ajeno. Ahí está. No puede haber gente que sufra. Es notable que esta lista de dones, hermanos, terminan con misericordia, como en capítulo 12, 1, que empezó por las misericordias de Dios.
Dios es el Dios de la misericordia, es como la fuente de los dones. Recordemos, hermanos, que los dones, última vez digo, para que lo aprendamos, nos fueron dados por Dios para edificación de otros en el cuerpo de Cristo. Y me encanta cómo el erudito John Stott finaliza esta parte de los dones, enfatizando que el ministerio de la Trinidad está involucrado totalmente en la distribución de los dones de Dios para cada creyente. Y leo, el Padre, Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios, el Padre. El Hijo, Efesios 4:11. Y Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Pastores y maestros. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, dice 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nunca hemos merecido los dones que tenemos. Usémoslo para servirle a los hermanos y nos edifiquemos unos a otros. Oramos. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. De tu palabra entendemos que los dones que nos has donado de parte tuya no son nuestros. Es para la utilización del cuerpo de Cristo. Te pedimos que lo utilicemos para tu gloria. Tú seas el glorificado en todo, Señor, porque provienen de parte tuya. Te agradecemos por todo, por tu amor, tu fidelidad, esta hermosa mañana que nos regalas aquí, en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.